Dios me les bendiga, que este sea un día precioso para usted. En medio de la incertidumbre que estamos, recuérdese de ser cuidadoso y siempre recordar que Dios es fiel. Hasta este día Dios les ha ayudado, así que pongan su confianza en el Señor. Hay un versículo de la palabra que nuestro hermano va a estar meditando allí en Daniel capítulo 5, 27, dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Vamos a orar antes de escuchar esos cánticos con los cuales podemos adorar en nombre de nuestro Dios. Amado Cristo, gracias por la oportunidad, porque usted es bueno, fiel, los dichos de su boca verdaderos. Señor amado, cielo y tierra pasará, mas su palabra permanece eternamente. Bendiga, Señor, a cada uno de los que van a estar en contacto con el video, y pueda usted operar un milagro, Señor, de sanidad, un milagro de liberación. Si tienen una carga, Señor, el poder suyo les liberte y puedan ellos, Señor, encontrar descanso para sus almas. Lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me les bendiga. Participemos cantando con nuestra hermana Noemi. Dios les bendiga, hermanos, qué bendición estar aquí, ¿verdad? Poderles saludar a través de este programa. Oh
me hace difícil a veces, pero tenemos que danzar. Dice que David danzaba, dice, conforme. Él tenía un corazón conforme de Jehová. Fíjese qué importante. Y dice que peleó, dice. Y esta es una batalla que nosotros tenemos en este momento. Es una pelea. Y es una pelea contra las mismas huestes del mismo infierno. Y así es que tenemos que pelear. No miramos al oso ni miramos al león, pero ahí estamos peleando. Y tenemos que regocijarnos. Regocíjate y canta. Y ahorita vamos a cantar esta alabanza. David danzaba en la presencia del Señor. Qué bendición, ¿verdad? Debemos de tener y andar, dice, con el corazón, como el corazón de David. Y así es que le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Amílcar. Dios les bendiga. Es un privilegio estar de regreso con estos programas, con estas meditaciones acerca de la palabra de Dios. Y lo que el canto que cantábamos me llama mucho la atención porque dice que David se andaba conforme al corazón de Jehová. Y el tema de hoy que yo quiero traerte es que Dios pesa los corazones. Y la hermana leía en el libro de Daniel capítulo 5 y versículo 27 acerca de la historia de un rey, del rey Belsasar. Este hombre había heredado de su padre Nabucodonosor el reino, la gloria, la grandeza del imperio babilónico. Y cuando él vino, tomó el poder, cuando él vino a ser el rey sucesor de su papá Nabucodonosor, se enalteció, dice, en espíritu y se endureció. Y dice que no le dio la gloria a Dios. Y como consecuencia, si usted ha leído esta lectura, que es muy popular, dice que apareció un dedo escribiendo en la pared. Y dice que el rey se estremeció
y mandó llamar a sus sabios, a sus entendidos, y nadie pudo descifrar lo que aquella escritura significaba. Pero hubo un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, y este era Daniel. Y él fue el único que pudo descifrar en qué consistía aquella escritura sobre la pared. Y en esa pared, ¿verdad? Simplemente decía el versículo que leíamos, el 5:27 del libro de Daniel: pesado ha sido en balanza y ha sido encontrado falto de peso, dice mi versión. Pero en esta tarde yo quisiera hablar un poquito acerca de la vida de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Dice la palabra de Dios que el pueblo pidió rey, como las demás naciones también lo tenían. Y dice que esto entristeció la vida de Samuel, porque en aquellos tiempos, en los tiempos de los jueces, Samuel era el representante de Dios. Y dice que el pueblo de Israel pidió a Samuel de que ellos querían tener rey. Y Samuel vino delante de Dios y ¿verdad? Con tristeza le dijo, ¿verdad? Lo que el pueblo había expresado, y Dios le dijo: no te preocupes, ellos no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Y dice la palabra de Dios que el pueblo, Dios escogió a la vida de un hombre, la vida de Saúl, ¿verdad? Y en el versículo 13, capítulo 13, versículo 1, dice algo que quiero que lo tenga ahí en su mente, porque quiero conectarlo con otro versículo. Dice el versículo 1, dice que él tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años sobre Israel. Muchas veces Dios quiere darnos cosas grandes, más grandes de lo que tenemos, o de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho. Dios quiere traer una bendición, quiere multiplicar esa bendición que nosotros tenemos en nuestras manos. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones que más adelante va a estorbar el plan, va a prevenir que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Dice más adelante, en el capítulo 13 de Samuel, que dice que el hijo de Saúl, ¿verdad? Jonatán atacó, dice, una guarnición de los filisteos. Y dice que eso hizo que los filisteos se enojaran y se levantaran en guerra contra Israel. Pero en esos tiempos Israel no tenía mucho ejército. Dice que Saúl, dice, apenas tenía 2,000 soldados, 2,000 soldados, 2,000 hombres armados. Y dice que los filisteos se levantaron con 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena, dice, a la orilla del mar. Y dice que eso hizo que el pueblo se asustara, entrara en pánico. Y dice que muchos huyeron y abandonaron a Saúl. Y dice la palabra de Dios más adelante que Samuel le había prometido a Saúl de que él iba a llegar, y le dio un plazo de 7 días. Pero sin embargo, cuando Saúl se vio apremiado, cuando vio que Saúl vio que se estaba quedando solo, dice que él ofreció holocausto delante de Jehová. Y dice que nomás había terminado de ofrecer holocausto cuando aparece Samuel. Y le dijo a Samuel: ¿qué es lo que has hecho? Neciamente has sobrado. Y dice la palabra de Dios de que Saúl, dice, empezó a excusarse.
Y dijo, es que el pueblo me abandonó, estaba quedándome solo. Los filisteos están bien armados, son numerosos, y tú no venías. Y por eso yo ofrecí ofrenda de paz. Y fíjese lo que le dijo Samuel, por eso le decía que no olvidara el versículo 1 del capítulo 13, porque dice que Samuel le dijo, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y este es el versículo que quiero yo conectar con el versículo 1. Dice, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora, dice, fíjese, el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Fíjese lo que una decisión equivocada puede causar. Saúl dice en el versículo 1 que reinó 40 años. Pero Dios le dio la oportunidad a este hombre de que su reino fuera establecido para siempre, eternamente. Pero sin embargo este hombre, yo lo podía catalogar como un símbolo, quizás como un monumento, ¿verdad?, a lo que es el gobierno terrenal. ¿Se recuerdan que al principio les mencionaba que el pueblo había rechazado a Samuel porque no quisieron ser gobernados por el profeta que Dios había dejado, por el juez que Dios había nombrado sobre Israel? Ellos querían un gobierno terrenal, ellos querían un gobierno humano. En otras palabras, Saúl, realmente no tenía un corazón dispuesto conforme al corazón de Dios. Era un hombre quizás que uno podía decir, ¿verdad?, no había nacido de nuevo. Este hombre, ¿verdad?, tenía su propia agenda, ¿verdad? Él tenía sus propios propósitos, pero no tenía los propósitos de Dios en su corazón. Y eso causó, ¿verdad?, que él perdiera la oportunidad de que su reino fuera establecido, dice, para siempre. Ahora todo esto, ¿verdad?, ocurrió porque en la introducción yo decía, ¿verdad?, de que Dios, ¿verdad?, examina, pesa nuestros corazones. Realmente todo eso Dios lo permitió porque Él quería saber qué es lo que había en el corazón de aquel hombre. Y el apremio, ¿verdad?, todo el peligro, ¿verdad?, de muerte, el peligro de la derrota, ¿verdad?, teniendo enfrente a los enemigos, ¿verdad?, a los filisteos, ¿verdad?, bien armados, al frente, ¿verdad?, dispuestos a en cualquier momento atacar, ¿verdad?, a un ejército que, ¿verdad?, se había desbandado, ¿verdad?, habían dejado a Saúl. Todo eso fue una herramienta que Dios usó para que realmente el corazón de Saúl quedara descubierto. Muchas veces pueden venir a nuestra vida muchas situaciones difíciles. Y muchas de esas situaciones difíciles Dios las permite, porque quiere saber qué realmente hay en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad?, una lectura, ¿verdad?, conocidísima, ¿verdad?, que todos la recitamos hasta de memoria, ¿verdad? El capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo eso, ¿verdad?, si lo resumimos en una sola palabra, quiere decir, ¿verdad?, de que nuestra confianza debe estar puesta absolutamente en Dios.
Y eso es lo que Saúl era lo menos que tenía en su corazón, ¿verdad? Él quiso resolver el problema a su manera. Él quiso resolver los problemas con sus recursos, pero no permitió que Dios interviniera. Si él hubiera sido una persona, ¿verdad?, de un corazón noble, un corazón obediente, como lo fue David, ¿verdad?, más adelante, vuelvo a repetir, ¿verdad?, su gobierno no hubiera durado 12 años, sino que dice que hubiera durado para siempre. Fíjese que me llama la atención que el hijo de él, ¿verdad?, Jonatán, era una persona más sensible, tenía un corazón más receptivo a las cosas espirituales que el mismo Saúl. Dice en el capítulo 14, versículo 6, vamos a leer, dice: y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá, dijo, el Señor orará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Jonatán tenía más fe que la fe que había en el corazón de Saúl. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Saúl quiso gobernar, ¿verdad? Como gobiernan los gobiernos impíos, ¿verdad? Sin tener en su noticia a Dios, ¿verdad? Él consideraba, ¿verdad?, capaz, se consideraba capaz. Él se consideraba que él tenía la autoridad para tomar el lugar de Dios. Pero eso, lo repetí, ¿verdad?, fue una mala decisión. Una decisión que le costó, vuelvo a repetir, de que su reino, ¿verdad?, no fuera solamente de corto tiempo, sino que hubiera sido para siempre. Ahora, todo esto nos enseña, vuelvo a repetir, ¿verdad?, muchas veces Dios quiere prosperar, ¿verdad?, tu ministerio, ¿verdad? Quizás usted sea un pastor, ¿verdad?, sea un líder espiritual. Pero muchas veces, ¿verdad?, han venido los problemas, las dificultades, ¿verdad? Y a veces usted, ¿verdad?, en lugar de dejar que Dios sea el que traiga la solución a los problemas, usted lo que ha decidido es mejor hacer maletas y ahí nos vemos. Tenemos que esperar que sea Dios el que obre. Porque dice la palabra de Dios que debemos de caminar por fe. Y el que no camina por fe dice que es imposible que pueda agradar a Dios. ¿Verdad? Saúl, ¿verdad?, fue una persona que fue puesta para ser líder, ¿verdad?, en el pueblo, de un pueblo que Dios había escogido. Pero sin embargo, ¿verdad?, el corazón de Saúl no compaginaba con el corazón de Dios. ¿Verdad? Dice más adelante que Saúl el corazón de él era orgulloso, era envidioso. Tenía un versículo por acá que quería compartir con ustedes, pero me parece que se me perdió. Pero dice que Saúl dice que era el corazón de él era malo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que, sí, aquí lo tengo, el versículo 15, le dijo Samuel, ¿verdad? Dice, porque él le dijo, ¿verdad? Más adelante, Dios le había ordenado a Saúl de que él destruyera todo lo que encontrara en tierra de Amalek. Sin embargo, dice que él era ambicioso, era codicioso, y dice que destruyó lo que no valía la pena. Pero aquello que consideró valioso, dice que lo guardó para sí mismo. Y cuando vino el profeta Samuel, ¿verdad?, y le dijo, ¿y qué pasó? Le dijo, ¿cumpliste con la misión que Dios te había encargado? Y él dijo, sí, dijo, todo lo que el Señor me encargó, todo lo hice como Él me dijo. Y dice que de entonces, de que le dijo Samuel, y ese balido y ese
y esos ruidos que oigo que son, dijo Saúl, y empezó a excusarse, ¿verdad? Y después es que el pueblo, dice, fueron ellos los que apartaron esas cosas para ellos, pero de ahí todo lo demás lo hicimos. Pero dice el versículo 21 del capítulo 15, mas el pueblo tomó del botín de ovejas, dijo, y bueyes de lo mejor de las cosas delicadas al anatema, para ofrecer sacrificios a tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí que el obedecer es mejor que un sacrificio. Esa es la primera tacha que podemos encontrar, ¿verdad?, en el corazón de Saúl. Era desobediente, era codicioso. Segundo, ¿verdad? Tercero, dice que el versículo 23, porque la rebelión, dice, es como pecado de adivinación, le dijo Samuel. Es decir, que en el corazón, ¿verdad?, de Saúl, ¿verdad?, iba más allá, había más allá de la desobediencia, de la codicia, ¿verdad?, era rebelde. Y dice, el Señor le dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, de que Saúl, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de haber dejado un legado para la posteridad. Sin embargo, a causa de tener un corazón malo, perverso, codicioso, envidioso, desobediente, echó a perder los planes que Dios tenía para su vida. Así de que en esta tarde o esta mañana, yo no sé a qué horas usted vaya a ver este video, pero no se desespere. Muchas veces vienen situaciones difíciles, como decía al principio, su vida, ¿verdad? Quizás la falta de trabajo, ¿verdad? Quizás problemas en la familia, con los hijos, con la esposa, ¿verdad? Y usted si es siervo de Dios, ¿verdad? Quizás hay problemas con los hermanos, ¿verdad? Se fue el músico, ¿verdad? Se fue el anciano, se fueron los diáconos, ¿verdad? No se preocupe, no se preocupe. Si usted se siente solo, no está solo. Saúl se sintió solo, ¿verdad? Cuando dice que el pueblo empezó, ¿verdad? Entró el temor y huyó, ¿verdad? Pero él no sabía de que Jehová estaba con él. Él lo había ungido como rey. Él lo había ungido, ¿verdad?, para la posición que él tenía. Él se sintió solo en sus propias palabras. Y lo mismo le puedo decir a usted en esta mañana o en esta tarde, ¿verdad? Usted no está solo. Que se fue el diácono, que se fueron los músicos, que se fueron, ¿verdad?, las hermanas que eran más fieles, las que traían las flores a la iglesia. No se preocupe. Jehová está con usted, porque Dios lo ha ungido para ser líder, para ser ministro en el lugar que usted está. Y no se desespere porque Dios tiene cosas grandes para su vida. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer en su ministerio. Quizás, ¿verdad?, usted ha estado contento con 50, con 150 o 200 o 300 personas, ¿verdad?, en su iglesia. Pero quizás Dios le quiere dar, ¿verdad?, una iglesia aún más grande todavía. Pero Dios tiene que ser, ¿verdad?, obediente. Tiene que poner su corazón, ¿verdad? Su corazón tiene que ser sensible, que pueda realmente, ¿verdad?, percibir cuál es el plan, ¿verdad?, el propósito que Dios tiene para usted y para los que, ¿verdad?, para su ministerio y para los que, ¿verdad?, colaboran en la iglesia. Lo mismo con las familias, ¿verdad? Dios quiere prosperar a las familias, ¿verdad? Quizás, ¿verdad?, el esposo se le volteó, ¿verdad?, ya le ha dicho que ya no la quiere, ¿verdad? O la esposa le dijo al esposo también, ¿verdad?, quizás lo mismo, ¿verdad? No se desespere, ¿verdad? Si la esposa o el esposo se quieren ir, pues que les vaya bien, ¿verdad? Pero Dios quiere hacer algo hermoso dentro de su familia. Y si usted permanece fiel, y usted no se deja llevar, ¿verdad?, tomar decisiones conforme, ¿verdad?, hasta lo que usted entiende, hasta lo que usted piensa que puede hacer. Dios, ¿verdad?, traerá bendición,
¿verdad? No solamente, ¿verdad? Como en el caso de Saúl por 42 años, sino, dice, para siempre, para la eternidad. Fíjese la oportunidad que Saúl dejó escapar. Más adelante, ¿verdad? Dios escoge a David. Y ese sí, ¿verdad? Dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ese sí le creyó a Dios. Ese sí, ¿verdad? Se caminó conforme a la justicia de Dios. Y por lo tanto, dice que Dios estableció su reino por toda la eternidad, y ahí en su línea genealógica, hasta la vida de Jesucristo, que es el Rey de Reyes, ¿verdad? Ese es el David, ¿verdad? El David espiritual. Quizás pudo haber sido el Saúl espiritual, pero Saúl dejó escapar esa gran oportunidad. No deje escapar esa oportunidad que Dios le está dando. Dios quiere darle un nombre, Dios quiere darle una posición, pero no sea como Saúl. Créale a Dios, créale a Dios. Y no solo créale a Dios, sino que sea obediente, sea fiel, sea firme en los propósitos por los cuales Dios lo ha llamado. Así que en esta tarde, ojalá que esta meditación pueda ser de bendición para su vida. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Quiero que cierre sus ojos. Yo no sé cuál sea, ¿verdad?, su situación, cuál sea, ¿verdad?, lo que usted está pasando, pero vamos a orar en esta tarde o en esta mañana. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, o en esta mañana, Señor, por este privilegio de poder, querido Dios, de llegar, Señor, hasta la intimidad del hogar, querido Dios, de esta vida, Señor, que está viendo, Señor, este video, Señor, esta grabación, Señor. Usted conoce, Señor, la situación que está atravesando, Señor. Usted conoce, querido Dios Padre, su vida, usted conoce su corazón, querido Dios. Quizás usted lo está probando, Señor. Quizás usted está pesando su corazón, Señor, para saber qué es lo que hay dentro de él. Señor, déle la paciencia, déle la sabiduría, querido Dios, para que, Señor, al final de la prueba, querido Dios, pueda ser como aquel siervo, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias nuevamente, Señor, en esta tarde, por este privilegio, Señor, de poder haber servido de canal, Señor, de bendición, Señor, para esta vida, Señor, que usted quería ministrarle en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias nuevamente, Señor. Amén.